Versículos 19 al 22 dice la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Pero antes de leerlo quiero que diga conmigo: Señor, háblame. Vamos a la iglesia, digan conmigo: Señor, háblame, porque te escucho. Amén y amén. Léalo conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como lo ve mi señor, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Digan conmigo la iglesia: las aguas son malas, la tierra estéril, pero la ciudad es buena. Entonces el profeta Eliseo le dijo a sus pupilos, los profetas, le dijo lo siguiente, le dijo: tráiganme una vasija nueva. Digan conmigo la iglesia: vasijas nuevas, y pongan dentro de ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir amén por la palabra del Señor? Iglesia, leía esta porción de la palabra y me traía a memoria lo siguiente. Y es que comenzaba diciendo la escritura que aquí en Segunda de Reyes está hablando de una ciudad o de una región llamada Jericó. ¿Cuántos recordamos Jericó? Jericó fue la tierra que Dios le entregó a los israelitas por herencia. Cuando los sacó de Egipto, les dijo: los sacaré de esclavitud, pero los llevaré a una buena tierra. Diga conmigo: nuestra tierra. La iglesia está bastante dormida hoy. Los de las 8 estaban más despiertos. Vamos a decir todos juntos. Necesito que usted haga conmigo estas declaraciones proféticas. Digan conmigo: la ciudad donde estamos, la nación donde estamos, el continente en el que estamos es bueno, solo que su tierra es estéril y sus aguas dañadas. Ahora escucha esto. Hablamos de Jericó. Cuando el profeta Eliseo aquí, calculamos esta mañana más o menos unos 1300 años después, o pudo ser unos 600 años tal vez después, 700 años, calculando más o menos desde Moisés, no desde Abraham, sino desde Moisés, desde la toma de la tierra prometida hasta el tiempo de Eliseo. La tierra de Jericó se dañó por alguna razón. Recuerde usted que cuando Dios saca a Israel de la tierra de esclavitud, le dice: yo los voy a llevar a una tierra, pero una buena tierra. Porque lo primero que te quiero enseñar esta mañana es que nada de lo que Dios te entrega está dañado. Nada de lo que Dios te entrega está cojo, está infértil, están dañadas sus aguas. Todo lo que Dios te entrega es bueno. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Así que Dios te entregó unos hijos, tus hijos son buenos. Te entregó una familia, tu familia es buena, tu matrimonio es bueno, tu nación es buena. Pero en algún momento se dañaron sus aguas y se esterilizó su tierra. Me llevaba esta palabra a pensar que si Jericó era aquel lugar de una buena tierra donde Dios le dijo: allí fluye leche y miel. Y voy a hacer una pequeña reseña o biografía de lo que era Jericó en ese entonces. Dice que cada fruto que daba Jericó tenían que cargarlo entre 2 personas. Recuerda que cuando Moisés manda 2 espías antes de tomar la tierra prometida, es decir, Jericó, cortan un racimo de uva y dice que solo entre 2 hombres con un vástago o un tronco en sus hombros, 2 personas pudieron cargar un racimo de uvas, uno solo. Una persona israelita promedio no tenía la fuerza para alzar un racimo de uvas. Era tan pesado y era tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2. Entonces, de esa magnitud hablábamos que era la tierra de Jericó. Una tierra que producía frutos en abundancia, tierra en abundancia, era próspera, bendecida, grandes lugares de cultivo, grandes casas. Colocado en nuestra contemporaneidad, una ciudad con
tecnología, con inteligencia artificial, con grandes autopistas, con túneles, con conexión a internet, con colegios, con buenas universidades, sistema de transporte, como llaman hoy, sostenible. Y Dios me llevó a este tiempo y me mostraba el Señor en visión nuestras ciudades. Si tú te echas una vuelta por nuestra ciudad, voy a hablar de mi ciudad Bogotá, te echas una vuelta por Medellín, por ciudades como Cartagena, Santiago de Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Montería, donde quiera que vayas, nuestras ciudades son hermosas. Y tú ves grandes edificios, edificios de cristal. Tú ves grandes estructuras de universidades, colegios, avenidas gigantes, servicios de transporte masivos. Ves grandes parques metropolitanos, ves avenidas. Y tú dices, ciertamente estas ciudades son buenas. Y tú vas a determinadas ciudades, países, ciudades de América Latina, y vas a ver edificios altos, vas a ver edificios adornados, lugares estrambóticos, centros comerciales o el mall en tu ciudad local. Y tú dices, pero esta ciudad es buena. Pero cuando hacemos un análisis, nuestras ciudades están llenas de peligros, de violencia, de drogadicción, de microtráfico, de delincuencia. Y nosotros decimos, toda esta ciudad enchapada en cristal, en grandes edificios, en grandes avenidas, urbes, una gran metrópoli, está sumida por delincuencia, por robos, por jóvenes consumiendo droga en parques, en zonas públicas. Y nos preguntamos lo que le pasó aquí al profeta Eliseo, donde le dicen, regálame el versículo 19, y dice, el lugar donde está colocada la ciudad es bueno. Era una buena ciudad. Yo creo que ellos veían Jericó como una gran ciudad, como un gran país, como un gran lugar. Pero ellos decían, pero su tierra se volvió estéril. Dejó de producir aquellas frutas gigantes que tocaba llevar entre dos. ¿Y sabes era fruto de qué? De que sus aguas eran malas. La traducción original de las aguas malas es aguas amargas. Digan conmigo la iglesia, aguas amargas. Y las aguas no es nada más que la tipología del Espíritu Santo, es decir, una nación, una cultura, una sociedad se daña a la medida de la ausencia del mover del Espíritu Santo en ese lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero a lo largo de la historia el ser humano ha tratado de arreglar sus culturas, unos con gobiernos dictatoriales, otros con gobiernos sociales, otros con gobiernos basados en guerra y seguridad. Pero hoy por hoy nosotros vemos, independientemente de la afiliación política que usted tenga, que nadie ha sido capaz de traer un orden divino sobre nuestras ciudades. Y hoy las naciones enteras, hay una agenda global que quiere hablar de paz, pero entre más firman tratados de paz, más guerra y muertes hay en el mundo. Y mientras más los países se arman y compran aviones de combate y colocan hombres al servicio de las fuerzas de seguridad de una nación, más inseguridad hay, más robos hay. El policía voltea a mirar y a sus espaldas hay 2 o 3 robos de una manera increíble. Esto es una esfera de demonios que han salido a entorpecer la estabilidad de la tierra. Eso está profetizado y está escrito en la palabra. Entonces yo no sé si usted ha pasado, iglesia, pero nos preguntamos, ¿por qué mi ciudad tan linda que es? ¿Por qué mi país tan bello que es? ¿Por qué una nación poderosa como Colombia? Y te lo digo poderosa porque en el último ranking de una prestigiosa entidad a nivel global, creo que es el Travel Awards, si no estoy mal, me corrigen, nombró y calificó a Colombia como el tercer país más lindo del mundo. Es decir, Colombia condensa la belleza del mundo. Somos la segunda potencia hídrica del mundo. Tenemos agua. Las próximas guerras no van a ser por petróleo y gas, sino por agua. Colombia tenemos agua en abundancia. Brota de la tierra, brota de las montañas. En todos los climas hay agua. Colombia producimos café, esmeraldas, petróleo, gas. Tenemos minerales de diferente índole. Se han descubierto un mineral muy preciado para la construcción de equipos celulares o electrónicos como el coltán. Colombia tiene coltán. Y tiene muchísimas riquezas, aguas dulces, bañada de 2 mares. Tenemos puertos marítimos. Es increíble este país.
Pero más sin embargo volteamos a mirar y hay cosas que tú dices, mi nación es buena, pero está dañada por algo. Lo identificaron aquí y dicen, las aguas son malas y la tierra es estéril. Diga conmigo, la tierra es buena, pero sus aguas malas o amargas y la tierra estéril. Diga conmigo, pero la iglesia estamos llamados a traer sanidad a nuestra tierra. Escucha esto, versículo 20. La orden del profeta fue la siguiente: traedme una vasija nueva. Digan conmigo, vasijas nuevas. Y dentro de la vasija pónganle sal. Y se la trajeron. Y saliendo él, el profeta, y sus pupilos profetas a los manantiales de las aguas, echó dentro de la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané. Lee conmigo esto, como dice. No dice yo sanaré o yo sano, sino yo sané. Es decir, estas aguas yo las entregué en buen estado. Esta tierra yo la entregué sana. Esta tierra yo la entregué productiva. Esta tierra yo la entregué ungida. Yo no fui el que la dañé. Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Usted puede decir conmigo: mi sociedad, por causa de la unción del Espíritu, no habrá más en ella muerte ni enfermedad. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios que mueve las aguas y profetiza sobre la tierra. Versículo 22. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén y amén. Eso es una radiografía de lo que pasa. Y entonces tú me dices, pastor, ¿y qué con eso? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Déjeme decirle que Jesús dijo algo. Y él dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que recibe de mí, de su interior correrán los ríos del agua viva. Diga conmigo, correrán los ríos del agua viva. Quiero que lo profetices: de mi interior correrán los ríos del agua viva. Luego quiere decir que la iglesia está llamada a traer aguas que van a traer la unción del Espíritu Santo y van a sanar las aguas que están enfermas. Usted es el encargado de traer sanidad sobre la tierra. Usted es el encargado de traer una sanidad sobre Colombia. Usted es el encargado de traer una sanidad sobre la niñez, sobre las juventudes, sobre el sistema económico, político, social de nuestra nación. Porque la iglesia es donde brotan los ríos del agua, y todo lo que toquen las aguas del Espíritu serán sanados, y todos los que vayan a las aguas serán restaurados, vivificados, y aunque estén muertos, en las aguas del Espíritu vivirán. ¿Cuántos dicen amén? Pero este río, diga conmigo, el río del Espíritu. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel más adelante también vio este río. En Ezequiel 37, versículos 8 al 9, el profeta Ezequiel también vio este río. Léalo conmigo, por favor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 8 y 9. Y el profeta Ezequiel pudo ver de dónde nacían las aguas de este río. ¿Estás conmigo, iglesia? Dígame un amén. Y me dijo, ¿quién se lo dijo? El Señor: estas aguas salen de la región del oriente. En el oriente, la estrella de oriente, donde se supone, allí salen las aguas. Estas aguas salen de la región del oriente y descienden al Arabá. El Arabá es una región árida y seca por Israel. Y entrarán en el mar, y entradas en él el agua recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente, puede decir conmigo la iglesia bien fuerte, toda alma viviente. Otra versión dice: todo ser humano que nadare por donde quiera que estén estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. El profeta Ezequiel lo vio de la siguiente manera. Dios le mostró en visión que este río salía del umbral del trono de Dios. Dios estaba sentado en su trono, y debajo de sus faldas brotaba, debajo del trono brotaba este río. El profeta Ezequiel pudo ver
que a medida que las aguas avanzaban, toda la tierra árida y seca, que es el valle de Arabá, todo lo que tocaba, estas aguas se volvían verdes y nacían árboles que traían consigo hoja para medicina y frutos para bendición. Y él vio que todo por donde recorría este río, aunque estuviera seco, había vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero él encontró algo, el profeta vio algo. Él vio una visión. Y está en el versículo 9 que te lo acabo de leer, perdón, el versículo 8 dice que bajaba del oriente del trono del Señor. Eso está más atrás, se lo dejo a tarea para que usted lea todo Ezequiel 37. 37 o 47, Mauricio. 47, perdón, tengo un error aquí. 37 es Valle de los Huesos Secos. 47, discúlpeme. Corrija ahí, por favor, 47. Y en el versículo 1 usted va a entender desde dónde comienza la visión. Pero escúcheme esto, regálame unos minutos de atención, voy a ser breve con la palabra. Cuando el río bajaba del oriente del trono de Dios, dice que este río, perdón, todo lo que tocaba había vida, ¿verdad? Pero el profeta Ezequiel vio que este río llegó a un lugar y dice: y entrados en el mar recibirán sanidad en las aguas. Él vio un lugar que propiamente no es un mar, se le llama el Mar Muerto y actualmente existe, pero realmente es una especie de lago, laguna, contenedor de agua con excesiva salinidad, en donde sus aguas no permiten tener ninguna clase de vida en sus aguas. Las aguas actualmente del Mar Muerto son aguas que la gente utiliza aún medicinalmente por su exceso de sales y porque su alcalinidad cura muchas enfermedades del cuerpo, cardíacas, pero allí no hay posibilidad de vida acuática alguna. No hay ningún tipo de plantas acuáticas, no hay ningún tipo de peces, no hay nada, no hay vida, solo agua ultra salada. Pero la visión del profeta dijo que cuando esas aguas corrieron y tocaron el Mar Muerto, él dice: comencé a ver que el Mar Muerto se llenaba de peces, que ese mar estéril comenzaba a llenarse de miles y miles y millones de peces, y yo lo podía ver porque todo lo que tocaban estas aguas, por donde entrar en estas aguas, entrar este río, vivirá. Eso pasó allí y él vio esta visión. Y él dijo: ese río yo lo vi que por donde pasaba, aunque eran desiertos, comenzaban a salir árboles frutales, árboles que su hoja era para medicina. Donde había sequedad comenzaban a brotar hierba verde, había muchos peces, había una ganancia gigante. Y cuando llegó el Mar Muerto, un mar que estaba absolutamente seco de vida alguna, cuando estas aguas tocaron el Mar Muerto, comenzó a haber una gran cosecha de almas, o una gran cosecha de peces, que es tipología de las almas, de un gran avivamiento del Espíritu. Déjame decirte algo: estas sociedades van a cambiar única y exclusivamente cuando los hijos de Dios sean manifestados en un avivamiento. Oye, déjame decirte algo, que esto no lo va a cambiar ni la guerra, ni los sociales, ni los de la seguridad. Esto lo va a cambiar el avivamiento de la iglesia. La iglesia que se mueve por el poder del Espíritu Santo va a hacer que todo lo que toque en sus aguas vivirá, porque tú eres el portador de la unción del Espíritu, y todo lo que toquen los hijos de Dios en una tierra que está dañada será sanado para la gloria del Señor. ¿Tienes ganas de aplaudirle al Señor en esta mañana y decirle: están hablando conmigo? Ya conmigo: todo lo que toque en estas aguas vivirá. Wow. Pero muchos años después, unos 550 a 600 años después, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, mientras le era revelado el Apocalipsis, también vio este río. Ya conmigo: el río del Espíritu. Así que este río del Espíritu ha tenido influencia sobre toda la historia de la humanidad. Apocalipsis capítulo 22, y con esto termino, versículos 1 al 2. Voy terminando, escucha bien. Apocalipsis 22, 1 al 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Quién lo estaba viendo muchos años después? El apóstol Juan.
¿Y cómo era este río? Resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, digan conmigo, en medio de la calle de la ciudad, al uno y al otro lado de este río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Wow. Aquí hay algo importante de explicar en la visión del río que vio el profeta Ezequiel. En Bogotá, tú que nos ves fuera de Colombia, tenemos un río insignia que se llama el río Bogotá. Nace de una cuenca al oriente, al suroriente de nuestra gran ciudad de casi 10 millones de habitantes. Es un agua absolutamente limpia. Es un nacimiento de agua, nacedero de agua absolutamente limpia. Pero pasa todo lo contrario con este río. A medida que avanza por la ciudad, sus aguas se van dañando, sus aguas se van pudriendo, y hoy por hoy este río está absolutamente contaminado, innavegable. Sus aguas son amargas y sus olores son nauseabundos. Pero este río Bogotá pasa por una parte, pasa por toda la periferia occidental de nuestra ciudad. Y es más, Bogotá, el límite de Bogotá es hasta donde llega el río Bogotá. Después del río Bogotá hay otros municipios. Luego quiere decir que ese río no atraviesa nuestra ciudad, sino va por la periferia de la ciudad. Pero en la visión del Apocalipsis del apóstol Juan, él no vio que el río iba por detrás de la ciudad de Dios, sino que atravesaba por donde, en medio de la calle de la ciudad. Digan conmigo la iglesia, en medio de la calle de la ciudad. Él vio que el río no estaba dispuesto a pasar por la periferia de la ciudad, sino que este río se abrió espacio por el centro de la ciudad. Tal vez este río comenzó a pasar por los lugares más influyentes. Tal vez coloquémoslo en un contexto en nuestros días. Este río pasaba por las zonas industriales de esa ciudad. Este río pasaba por las zonas comerciales de esa ciudad. Este río pasaba por las zonas residenciales de este lugar. Este río pasaba por las zonas universitarias y estudiantiles de esta ciudad. Pasaba por los parques, porque ese río tenía influencia sobre la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es una palabra profética reservada para nosotros. Escúchame esto. La unción del Espíritu Santo no va a volver a pasar por la periferia, en donde las sociedades hemos mandado la presencia. Él va a reclamar su espacio y Él va a pasar por en medio de la ciudad. Él va a pasar por en medio de Colombia. Él va a pasar por en medio de América Latina. Él va a pasar por en medio de los Estados Unidos, de Suramérica, de Centroamérica, de Suramérica, de Oceanía, de África, de Europa, de Asia. Ya ese río no va a pasar por un lado, sino que la influencia del Espíritu va a ser tan notable que va a pasar por la vista de todos, y todo lo que toquen estas aguas es lo único que va a traer sanidad sobre nuestras naciones, sobre nuestras sociedades, sobre nuestra sociedad. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Diga conmigo, yo soy parte del mover del Espíritu. Esto se llama avivamiento. La sanidad, iglesia, de las naciones no van a venir por los de derecha o de izquierda. Ahora los movimientos de centro, para que no los califiquen. La sanidad de las naciones la va a traer el avivamiento de la iglesia. Yo dije, la va a traer el avivamiento de la iglesia. Y los que están dormidos se están perdiendo de esta palabra. Yo dije, el avivamiento de la iglesia. Digan conmigo bien fuerte, el avivamiento de la iglesia. Vamos de un aplauso arriba para que se despierte. Diga conmigo, el avivamiento de la iglesia. Diga conmigo, el avivamiento de la iglesia. Él no dice, cuando elijan un rey habrá sanidad a las naciones. Cuando elijan a este otro rey habrá sanidad. Solo las aguas del Espíritu van a traer sanidad a las naciones. ¿Y cómo desatamos el río? Diga conmigo, un avivamiento de almas. La iglesia no puede moverse en algo ajeno a un avivamiento. La iglesia no puede ser un club social de lindas personas
que nos encontramos cada 8 días, o cada 15 días, o cada mes, a vernos aquí la cara de felices. No, hermanos, nosotros tenemos una misión más grande que ser felices nosotros. Yo dije, tenemos una misión más grande que ser felices nosotros. Nuestra misión en esta tierra es provocar un avivamiento, es hacer que el río del Espíritu vuelva a nuestras sociedades, que el río del Espíritu vuelva a la niñez, vuelva a las juventudes, vuelva al sector industrial, empresarial, político y social de una nación. Y usted es el encargado de eso, porque ahora el río, diga conmigo, ahora el río va a brotar dentro de mí. Alguien que diga amén si alguien está entendiendo esa palabra. Wow, 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 wow. Juan 7, 37 y 38. Y termino con este versículo. No, mentira, no termino con este porque me falta un segmento. Juan 7, 37 al 38. Lo lee conmigo, iglesia, lo leemos juntos. Evangelio de San Juan, diga conmigo, vuelven las aguas. Juan 7, 37 al 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Jesús qué? Usted debe entender esto que le estoy predicando, ya se lo voy a explicar. Se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, alguien tiene sed del Espíritu Santo de Dios, venga a mí, dice Jesús, y beba. El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior, de su avivamiento espiritual, van a comenzar a correr los ríos del agua viva. Dos cosas importantes. En la visión del profeta Ezequiel, él vio que el río descendía ¿de dónde? Del trono de Dios. Mira esto, Mayo. En la visión del apóstol Juan, él vio que el río salía del trono de Dios y del Cordero. Pero cuando Jesús habla, él ya no dice: el que crea en mí, del trono de Dios van a correr las aguas, sino que ahora desde su interior, es decir, ahora el nacedero de las aguas de la unción es la iglesia. La iglesia en avivamiento es el que va a comenzar a brotar las aguas. Si tú te dejas avivar por el Espíritu, ya los ríos van a correr en ti. Así que donde quiera que tú vayas, aunque hayan enfermos, serán sanados. Donde quiera que tú vayas, aunque hayan presos, serán liberados. Donde quiera que tú vayas y hayan endemoniados, serán liberados. Donde quiera que tú vayas y haya ruina, habrá prosperidad. Donde quiera que tú vayas y haya cadenas, habrá libertad. Porque a partir de ahora Dios te dice: te encomiendo a ti el movimiento del Espíritu, te encomiendo a ti el brotar las aguas. Ya no solo bajarán del umbral de la casa de Dios, sino que Betel, casa de Dios, que la iglesia es la que comienza a emanar las aguas que van a traer sanidad para las naciones. Estoy hablando con la iglesia. Tú eres el encargado de comenzar a brotar las aguas del Espíritu para traer sanidad a nuestra tierra. Apláudale más fuerte al Señor, iglesia. Vamos, avívese en esta mañana. Versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Wow. Quiero explicarte algo. ¿Cómo así que Jesús se puso en pie? Bueno, esto tiene una connotación cultural, porque en los tiempos de Jesús no se predicaba de pie como estoy yo aquí ahora delante de ustedes. Hay muchas referencias bíblicas donde Jesús decía a la gente: siéntense, y él luego se sentaba y les predicaba la palabra, porque los discursos se daban sentados. Como medio harta la vaina, ¿no? Igualito a nosotros los creyentes de Occidente. Pero escuche esto: Jesús estaba sentado, estaba predicando, era el último día de la gran fiesta. Si no me equivoco, me ayudan acá mis teólogos, que era el último día de la fiesta de Pentecostés. ¿Tabernáculos? Ok, gracias, Mauricito. Por eso yo tengo gente acá tremenda. Mire, y dice que en el último gran día se puso en pie. Es decir, míreme aquí, regálame una silla rápido, Héctor, corre, corre, corre. Estaba él sentado. Gracias, te bendigo por ser el primero. ¿Está aquí la iglesia? ¿Está aquí la iglesia? Yes, 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 yes.
Jesús estaba sentando enseñando, cuando de repente le vino el Espíritu. Oh, y él sintió, llegó el Espíritu. Y él no aguantó predicar más sentado. Dice que poniéndose en pie, lleno de un avivamiento del Espíritu, se puso en pie y dijo: hermanos, a partir de ahora, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque a partir de ahora los ríos se activan para tu vida. A partir de tu corazón se van a activar los ríos del agua viva, iglesia. Esto tiene una connotación profética. No era para el tiempo de Jesús, es para el tiempo de la iglesia. Nosotros vamos a provocar el más grande, poderoso, numeroso y exagerado avivamiento de todos los tiempos, porque es el tiempo de la iglesia que ponga a fluir los ríos del Espíritu. Vamos a aplaudarle, aplaudarle, aplaudarle. Alguien que se coloque en pie esta mañana y diga: vino el Espíritu sobre mí para profetizar sobre Colombia. Reina por siempre, tú reinarás. Dígalo una vez más. Nuestro Dios reinarás, por siempre tú reinarás. Yo no he terminado. Juan capítulo 2. Yo siento la unción del Espíritu aquí. Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, dice la palabra del Señor. ¿Lo lee conmigo? Evangelio de San Juan capítulo 2, versículos 1 al 11, dice la escritura: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados, juntos con la madre de Jesús, fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Diga conmigo: nos van a invitar a lugares de influencia en esta ciudad. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Las madres como que fueron, son y serán por siempre mamás. La madre de Jesús notó que faltaba el vino en la fiesta. Escúchame esto, José. Y dice, y le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le responde a la mamá como medio grosero, ¿no? Estaba como alborotado. Jesús estaba, se le subió el patriarcado a la cabeza. Y le dice: mamá, ¿y yo qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Tú sabes qué hacer? No, mamá, no vine a esta fiesta a hacer milagros. No es mi tiempo aún. Pero yo creo que María lo miró con esa mirada de mamá latinoamericana, con chancleta marca Evacol, y lo miró y le dijo: o convierte el vino o en la casa arreglamos. Ah, bueno, Jesús está bajo autoridad. Y Jesús dice: pero mamá, no es mi tiempo aún. Y entonces la mamá de Jesús dice: hagan todo lo que les diga. Eso en primera de San Mauricio 15:20 se llama embalar a una persona. Y Jesús dijo: no tengo otra orden de mamá. Si mamá habla, hay que obedecer. Yo que tengo vida a mi mamá todavía, pues tengo que obedecerle. ¿Dónde está mi mamá? Llámeme a mamá. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora para hacer milagros. No voy a hacer milagros. La mamá le dijo: hágalo, que yo soy su mamá. La madre de Jesús le dijo a los que servían: hagan todo lo que les diga. Y estaban 6 tinajas de agua. Diga conmigo: 6 tinajas de piedra para el agua. ¿Lo puedes leer conmigo? ¿Qué encontró Jesús para hacer el milagro? 6 tinajas de piedra. Y dentro de las piedras que había, otra vez el agua. Y estaban allí las 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito
de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían como 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces dijo: saquen ahora una muestra de esa agua y llévensela al director de la fiesta, al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: ven, te voy a decir algo. Toda fiesta sirve primero el gran vino, es decir, emborráchelo rápido para que se vayan rápido. Y cuando ya vaya terminando, entonces dan el vino de menor calidad. Pero en este caso fue lo contrario: dejaron el mejor vino para lo último. Versículo 11, que dice: y este es el principio de señales que Jesús hizo en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Déjeme terminar con esto diciendo lo siguiente. Vea conmigo: tinajas de piedras. ¿Quiénes son las piedras? Nosotros, la iglesia. ¿Y la piedra angular? Jesús. Diga al que está a su lado: usted es una piedra, pero viva. Se va a quedar ahí. Ya conmigo, somos piedras vivas. Pero esas piedras estaban subutilizadas, porque aunque contenían agua, esa agua no estaba sirviendo de nada. Era para un ritual llamado el mikveh. M-I, la letra K-V-E, mikveh. Es una palabra hebrea y quiere decir, era un rito de consagración que hacían los judíos. Los judíos llegaban, las tinajas de piedra, cogían el agüita y bañadito de gato, ¿no? Y entonces entraban al templo. Los que tenían unción en sus pies, como los discípulos, pues ya te puedes imaginar cuando Jesús enjugó los pies de los discípulos. Eso sí era amor, Dios mío. Y entonces ellos cogían el agua y se lavaban la carita, las manitos, como cantan en el colegio: me lavo la carita con agua y con jabón. Y entonces Jesús dijo: y esa agua de las piedras solo sirve para que la gente se eche una untadita y piense que con eso ya está purificado. No, esa agua que está dentro de esas piedras hay que ponerle acción. Y entonces él dijo: voy a utilizar el agua que está dentro de esas piedras para cambiar el destino de esta fiesta, para cambiar el destino de esta reunión. No tienen vino, entonces ¿qué puedo hacer? Coger el agua inerte, el agua que está quieta, el agua del ritual, el agua de los religiosos, y convertirla en un poderoso avivamiento. Porque el vino es el gozo del Espíritu, porque el vino cambia la manera de ser de la persona. La persona cambia cuando bebe el vino. Entonces cuando tú bebes del Espíritu, aunque estés apagado, aunque estés triste, aunque estés deprimido, vas a cambiar, porque las aguas convertidas en el vino, que la unción del Espíritu Santo, va a cambiar el destino de tu vida. Yo no sé si me hago entender a esto. Escúchame, diga conmigo: todas las aguas que están inútiles, quietas y sin función, el Espíritu Santo las va a activar para que tenga una función de traer sanidad a la sociedad. Estos cultos no pueden ser cualquier culto religioso. Aquí tiene que moverse el poder del Espíritu. Aquí tiene que moverse la niñez, la juventud, de los empresarios, los emprendedores, las amas de casa, los jefes de hogar. Tienen que cambiar, porque hoy van a ser movidas las aguas. Hoy se desata el río. Los de las 8 estaban como más animados. Oye, te estoy diciendo, se va a desatar un río, porque cada vez que venimos a la iglesia, en medio de la iglesia pasa el río del Espíritu. Yo dije: pasa el río del Espíritu, y va a traer un poderoso avivamiento en nuestros tiempos, que va a traer sanidad a las naciones, a Bogotá, Colombia, Suramérica. Vamos, apláudale más fuerte. Levanta tus manos conmigo y di: Señor, hoy las aguas no son para formar o conformar una religión. No son para conformar un ritual. Hoy las aguas van a ser movidas para provocar un poderoso avivamiento. Porque todo lo que toquen estas aguas vivirá. Y voy a hacer un río caminando por mi ciudad, caminando por mi nación, caminando por este continente. Y todo lo que toquen las aguas
Todo lo que toquen los ungidos, todo lo que toquen los avivados, va a cambiar el destino de ese lugar. Viene algo poderoso para nosotros. Hoy estás en la ruina, pero sales lleno del Espíritu Santo para que actives bendición en tu vida. Está alguien enfermo en tu casa. Oye, vas a salir a orar por él y a ver sanidades, porque todo lo que toquen estas aguas, todo lo que toquen los ungidos, cuando pongas las manos sobre los enfermos, sanarán. Cuando pongas una mano en un negocio, prosperará. Donde pongas el pie, la mano en algún lugar de gobierno, aunque esté podrido de corrupción, volverá a haber una política sana para nuestra nación. La iglesia no puede quedarse esperando a escuchar otro mensaje más y que no pase nada. Tú estás llamado a generar un avivamiento sobre la sociedad. Amados, ustedes están llamados a generar un avivamiento. Ya conmigo, todo lo que está quieto y lo que está inmóvil, las aguas quieticas serán movidas por un poderoso avivamiento. Cierra sus ojos y comience a provocar algo. Yo quiero que te salgas de la dimensión de lo ritual. Un culto un domingo, un culto un viernes, una predicación por internet cuando pueda. No, hermanos, avivamiento es pasión por la presencia. Avivamiento es sed por la gloria de Dios. Avivamiento es madrugar más para encontrarse con Él. Avivamiento es no perderse ningún servicio de avivamiento en nuestra iglesia. Avivamiento es predicar la palabra. Avivamiento es llegar a los peces muertos. Avivamiento es que vayas a las aguas que están dañadas y cuando sean tocadas, entonces vendrá vida sobre ellos. Levanta tu voz. Por siempre tú reinarás. Toda la iglesia adorando. Toda la iglesia adorando. Vamos. Nuestro Dios. Ustedes generen un avivamiento de plataforma. Generen un avivamiento. Que fluya el río. Por siempre tú reinarás. Que fluya el río. Que fluya el río. Nuestro Dios. Reinará. Que fluya el río. Por siempre tú reinarás. Que fluya el río. Nuestro Dios. Que fluya el río. Reinarás. Por siempre tú reinarás. Levanta tu voz, porque se desata el río. Nuestro Dios. Algo está pasando, algo está pasando. Algo está pasando aquí. Algo está pasando. Por siempre tú reinarás. Vamos, levanta tu voz. Nuestro Dios reinarás. Por siempre tú reinarás. Que se desate el río. Nuestro Dios reinarás. Algo está Por pasando. siempre Algo está pasando. reinarás. El río está pasando por el medio nuestro. Nuestro Dios. Algo está pasando en este lugar. Está siendo avivado. Está siendo lleno. Está siendo inmerso en algo mayor. Por siempre reinarás.
que se